Cariñoso y buen Padre que estás en los cielos, gracias en primer lugar por la oportunidad que tú nos das, Señor, de un grupo de tus hijos poder adorarte libremente, Señor, y estudiar tu palabra, Señor, proclamar la venida del Espíritu Santo, Señor. Queremos pedir que tú nos acompañes en este momento, Señor, y que podamos salir grandemente fortalecidos en este primer día, Señor, que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, querido Celiar. Bueno, somos en este momento 34 participantes en la plataforma y apenas hay 5 conectados en YouTube. La idea es que después los que no pueden estar conectados lo puedan ver igualmente, por eso es que se graba en YouTube. Ya hay algunos que me adelantaron que no podrían acompañarnos a esta hora, pero que igualmente querían ver los temas. Así que sería bueno que ustedes luego también puedan compartir el enlace de YouTube, ya que ahí va a quedar. Bueno, hermanos queridos, hoy yo no voy a compartir en pantalla algunos textos en PowerPoint, voy a recurrir o a la Biblia de ustedes o a los textos de Ellen White que ustedes tienen allí, en sus casas o en sus celulares, o también a la memoria de ustedes. Pero voy a hacer lo posible de que por lo menos algunas cosas se puedan igualmente compartir. De todas formas, quiero aclarar que para todos aquellos que quieren tener los textos, las citas, los apuntes de forma general que voy a utilizar, luego me lo pueden pedir y yo se los voy a hacer llegar sin ningún problema, porque la idea es que no solo ustedes puedan conocer estas cosas, sino que estas cosas puedan ser dadas a conocer al mundo entero. Bueno, dicho eso, yo quisiera decirles a ustedes, iglesia querida, pueblo de Dios, que estas reuniones de consagración que Dios quiere que tengamos en estas mañanas durante 6 días, hasta el sábado que viene, hasta el sábado incluido a las 6 de la mañana, por más que hay cultos en las iglesias adventistas generalmente a partir de las 9:30 de la mañana, igualmente el sábado vamos a estar conectados, y la idea es que no solo durante mayo, esta primera semana, sino que se va a repetir en junio, en julio, y así tenemos que ir viendo por delante en qué otros meses lo vamos a repetir. Pero bueno, esto no tiene la finalidad de ser sencillamente un grupo más de reuniones, otras reuniones más. Realmente el deseo que Dios tiene es que podamos reflexionar juntos y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, no solo durante este tiempo de vida que nos queda hasta la segunda venida de Jesús, sino de forma especial hoy. Hoy es 1 de mayo del 2023, así que a partir de hoy es que ya Dios quería esto desde hace tiempo, pero por lo menos a partir de hoy que entendamos y cambiemos cosas que tienen que ser cambiadas, que no van a poder ser cambiadas solamente porque nos propongamos. Se necesita un poder que nos ayude a cambiar esto. Y la realidad es que el tiempo se acaba, mis hermanos, y ustedes lo saben. El tiempo se acaba y queda muy poco tiempo para la segunda venida de Jesús. Si alguien quizás no se ha dado cuenta de cuán poco tiempo falta para la segunda venida de Jesús, bueno, lo invito a que lean, por ejemplo, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, entre otros textos, y son textos que hablan acerca de las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo invitaría también a que lean dentro de esos otros textos a Apocalipsis 13, para que vean lo que sucede fuera de la iglesia de Dios. Pero también los invitaría a que lean Apocalipsis capítulo 3, ya que no solo hay que ver lo que pasa fuera de la iglesia, sino que hay que ver lo que pasa dentro de la iglesia, concretamente desde el versículo 14 hasta el 22, conocido también como el mensaje a la iglesia en la Odisea, para que vean claramente y puedan comprender lo que sucede dentro de la iglesia y cuál es el llamado que Dios tiene para esta iglesia. Y se darán cuenta que si bien nunca hubo un tiempo, como yo muchas veces he mencionado, quizás me han escuchado decir, nunca hubo un tiempo donde fuera correcto perder el tiempo, pero mucho menos es ahora. Por eso, la razón de estas reuniones, si bien son organizadas desde el distrito de Mercedes, es que muchas otras personas puedan acompañarnos. Yo no me estoy fijando ahora en pantalla todos los que están ahí acompañándonos. Sé que son varias personas, ahora hay 36 personas conectadas, en YouTube seguramente habrá algunas personas más. Estoy viendo aquí algunos nombres, personas muy queridas, muy conocidas, de otros distritos también. Hay personas de Argentina,
Hay pastores que se han comunicado conmigo para consultar si esto era solamente para un grupo cerrado, se puede compartir, y lo han estado haciendo y sé que lo van a seguir haciendo. Pero la idea, insisto, que esto no es solo unos temas más que sencillamente tenemos que meditar para permanecer en Dios. Claro que todo eso es importante, pero la idea de estos temas es que podamos despertar, porque, repito, el tiempo que tenemos de aquí en adelante es muy breve y la Biblia así lo indica en reiteradas ocasiones. Con estas reuniones tituladas de alguna forma En busca de la lluvia tardía, quizás muchos se han puesto a pensar, ¿qué significará esto de en busca? ¿Somos nosotros los que tenemos que buscar? ¿O será que Dios realmente es el que está buscando derramarla? Bueno, las dos formas de verlo son correctas y es que las dos se complementan. En busca de la lluvia tardía no es sencillamente, repito, otro seminario, sino que busca ayudarnos a entender desde el principio mismo, esto es, desde el mismo día de hoy, qué es lo que Dios desea darnos a nosotros, y que realmente lo que Dios desea darnos es lo más precioso que tiene para ofrecernos. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, buscad y hallaréis. Por lo tanto, es esa la voluntad de Dios, que busquemos la lluvia tardía. Ahora, quizás alguien dirá, buscar la lluvia tardía no deberíamos decir esperar la lluvia tardía, porque buscar suena como que ahí está y nosotros tenemos que ir al encuentro de ella. Bueno, es que realmente las dos cosas son válidas. Cuando uno busca la palabra de Dios o busca estar cercano a Dios, no crea que es por causa de la iniciativa privada, individual que uno tuvo, entonces cuando uno llega a Dios, Dios dice, ah, por fin viniste a mí, entonces te voy a bendecir. No, no, todo esto parte desde antes. Todo esto partió desde los siglos de la eternidad en la mente de Dios. Pero Dios es el que primero busca, Dios es el que siempre toma la iniciativa, Dios es el que incluso busca que nosotros busquemos, Dios es el que hace que nosotros pidamos, Dios es el que nos impulsa a orar. Por lo tanto, si nosotros vamos a buscar algo, créanme que ese algo, ese pensamiento, ese deseo ya nació en el corazón de Dios para que nosotros busquemos. Así que conforme a la escritura y a la promesa que se nos ha dado de que si nosotros buscamos vamos a hallar, y más aún cuando buscamos algo que Dios colocó en nuestra mente que busquemos, entonces definitivamente podemos saber que vamos a hallar lo que Dios ha prometido. En estas reuniones, el objetivo es que Dios pueda generar en nosotros lo que debe ser generado, a fin de que no sigamos deambulando en el desierto de este mundo. Ya hemos estado bastante tiempo, hermanos. No sé, ustedes, yo no sé hace cuánto tiempo, algunos de ustedes los conozco, otros no, hace cuánto tiempo son adventistas. Yo no soy adventista desde hace mucho, soy adventista desde el 2007, digamos, así que ustedes podrán hacer las cuentas, hace más o menos casi 16 años, pero la realidad es que yo no quiero que siga pasando mucho tiempo más. Yo no tengo problema de decir mi edad, yo tengo 42 años. No sé hasta cuánto voy a vivir, pero yo no quiero ser de las personas que cuando llegue a su vejez diga, no, Jesús no vino, me voy a morir antes, y bueno, vaya a saber cuándo es que va a venir Jesús. Si es esa la voluntad de Dios, que así sea. Pero no creo que esa sea la voluntad de Dios que nosotros deseemos. Nosotros deberíamos desear que Jesús venga en esta generación. Y considerando que es el deseo de Dios que nosotros busquemos eso, ¿qué creen ustedes? ¿Dios quiere venir en esta generación o quiere seguir postergando el tiempo? Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, pero Él hizo algo. Él pasó de un lugar al otro, Él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero lo interesante de esto es que sí, Dios se proponía venir un poquito más adelante. Elena de White escribe antes de 1888 que Jesús ya podría haber venido. Es interesante que luego lo vuelva a escribir pocos años posteriores, hasta que llega un momento en donde dice, por causa de nosotros, quizás tengamos que esperar bastante más tiempo. Ahora, ¿cuánto bastante más tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese bastante más tiempo para que nosotros, en vez de creer que somos la última generación, estemos quizás como el mundo o como muchas personas que no están despiertas pensando de que todavía el Señor tarda en venir? Yo les digo sinceramente que conforme a lo que está escrito, cuando nosotros decimos mi Señor tarda en venir y en eso nos mentalizamos, no nos queda otra entonces que enfocarnos en las cosas de este mundo. Y cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, en vez de las cosas en el cielo, podremos ser muy útiles en este mundo, pero no somos útiles para el cielo. Yo prefiero ser útil para el cielo y en este mundo que ser útil solamente para este mundo y no serlo para el cielo. Cuanto más tiempo, cuanto más
tiempo pasa, reconozco que nosotros podemos empezar a dudar de si Cristo viene pronto. Pero bueno, las señales indican también que esto era lo que también sucedería en la iglesia. En la iglesia muchos creerían que Jesús demoraría en venir, y el diablo lo sabe, y el diablo se aprovecha de eso, para que nosotros, incluso conocedores de la verdad, como estamos esperando no sé qué cantidad de cosas que pasen en el mundo para que Jesús venga, y la que conocemos por excelencia es, no, falta mucho para que venga la ley dominical, porque todavía el mundo no está preparado. Miren, hermanos, el mundo está preparado desde hace muchísimo tiempo. Quien no está preparado, quizás es aquella persona que dice eso. Quienes no estamos preparados somos nosotros. Dios quiere venir lo antes posible, pero Él está esperando preparar a una iglesia, lograr terminar la obra que Él comenzó a hacer en esa iglesia. Dios quiere formar una iglesia triunfante, no la iglesia que somos ahora, meramente militante, que decimos que guardamos los mandamientos de Dios y la verdad es que tristemente todos los días pecamos. Miren, el objetivo con este seminario es que nosotros podamos despertar realmente. Y hay algunas preguntas que nosotros vamos a ir pudiendo responder a lo largo de estos días, y repito, si no es durante estos días, será entonces la segunda semana de junio, que va a ser el segundo seminario, después la segunda semana de julio, que va a ser el tercer seminario, y así vamos a seguir profundizando, porque este es un tema que la verdad que no es fácil acabarlo en 1, 2, 3 temas, ni 10, ni 20, este es el tema de los temas, este es el tema que tiene que ver con la razón de la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este mundo. Así que yo les voy a decir algunas de las preguntas que son sumamente importantes, que nosotros podamos conocer las respuestas, porque llegará el tiempo donde no solo nosotros tendremos que enseñar a otros más cercanos, sino que el mundo entero nos preguntará qué cosas son aquellas en las que creemos, y nosotros tenemos que estar preparados, conforme a lo que dice Pedro en la palabra de Dios, para dar razón de nuestra fe ante todo aquel que lo demande. Así que esto no es un tema más. El objetivo de Dios es venir de aquí a muy poco tiempo. Yo no puedo colocar cuánto tiempo, 2, 3, 4, 5 años, ya 5 años yo creo que sería mucho. Y desde la perspectiva divina, créanme que así lo es. Luego voy a compartir algunas citas para que ustedes vean que efectivamente lo es. Pero muchas veces, por causa de las cosas que están pasando en el mundo, decimos, bueno, la verdad es que pasan cosas, pero después dejan de pasar, pasan y dejan de pasar, y así vamos dilatando el tiempo, y pueden pasar 10, 20, 30 años, y al final, si eso es así, probablemente muchos de lo que ustedes, de nosotros que estamos aquí conectados, dentro de 40 años, quizás no estemos vivos, no lo sé, pero la cuestión es que Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente nosotros seamos la última generación que Dios tiene en este mundo. Algunas de las preguntas que necesitamos responder son, tengo muchas preguntas aquí, pero son, ¿qué es la lluvia tardía? Porque este es un seminario donde vamos a buscar la lluvia tardía, entonces, bueno, vamos a partir por la base. ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Hay que buscarla realmente? ¿O será que Dios sencillamente la da aunque no la busquemos? ¿Y por qué hay que buscarla? ¿Para qué hay que buscarla? ¿Cuándo podremos acceder a la lluvia tardía? Siendo de que Dios quiere derramarla, pero ¿cuándo es que nosotros vamos a poder acceder a eso? Por otro lado, Dios está esperando que se cumpla una fecha para derramar la lluvia tardía realmente, o está esperando otra cosa. Por otro lado, ¿hay alguna condición o grupo de condiciones para recibir la lluvia tardía? ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con la lluvia temprana? ¿Qué es la lluvia temprana? ¿Ya hemos recibido la lluvia temprana realmente? Porque nosotros estamos esperando la lluvia tardía. Bueno, después vamos a ver que para recibir la lluvia tardía previamente debemos recibir la temprana. ¿Realmente la hemos recibido? ¿Y qué significará esto? ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con la lluvia temprana? ¿Y qué relación tiene la lluvia tardía con esas palabras muy conocidas, que de hecho aparecieron en uno de los afiches que yo les compartí, que son reavivamiento y reforma? ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con eso? ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con el sello de Dios? ¿Qué efecto genera el sello de Dios en el ser humano? ¿Genera algún efecto o sencillamente el reconocimiento divino de algo que ya se recibió? ¿El sello de Dios perfecciona o es colocado cuando uno fue perfeccionado? En otras palabras, ¿de qué perfección estamos hablando cuando hablamos de perfección? Estamos hablando de lo que algunos llaman perfeccionismo, lo cual les adelanto desde el principio que perfeccionismo es una herejía completa. O estamos hablando de la perfección cristiana que aparece en la Biblia
y que la única forma de poder acceder a ella es cuando Cristo mora en nuestros corazones, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículo 20, entre otros tantos textos. ¿En qué se diferencia la perfección del carácter con la perfección de la naturaleza? ¿Cuándo es que seremos perfeccionados de acuerdo a la Biblia? ¿Es Cristo el mayor don o es el Espíritu Santo el mayor don que Dios ha dado a la Iglesia? ¿Qué relación tienen estos dones? ¿O será que será el mismo? ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con la predicación al mundo entero en el cumplimiento con la profecía de Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? O sea, ¿qué relación tiene la lluvia tardía con ese texto? Se dan cuenta que son muchas preguntas, y hay muchas más. Yo apenas aquí escribí algunas para poder compartir con ustedes. Les digo algunas más. ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con el tiempo de angustia de Jacob y el derramamiento de las 7 postreras plagas? ¿Qué relación tiene el tiempo de angustia de Jacob con los 7 días que pasaron inmediatamente posteriores al cierre del arca? ¿Se acuerdan que Dios le pidió a Noé que construyera un arca, y llegó el momento de cerrar el arca, y la familia de Noé y Noé estaban ahí adentro del arca, y pasaron 7 días hasta que llovió? ¿Tendrá algo que ver con nosotros eso que sucedió en lo pasado? ¿Qué relación tiene la lluvia tardía con los eventos que están sucediendo hoy en el mundo? ¿Qué relación tienen las profecías de Daniel y Apocalipsis con la lluvia tardía? ¿Cuánto tiempo dura el derramamiento de la lluvia tardía? ¿Será que será inmediato, de golpe y porrazo, el que no lo recibió ahí se quedó afuera? ¿O será que será un periodo determinado? ¿Tenemos idea cuánto será ese periodo o no tenemos idea, en el caso de que sea un periodo? ¿Tiene alguna relación la lluvia tardía con una fecha muy particular en la iglesia que quizás ustedes pueden o no conocer, que es el año de 1888, de lo cual son cosas que vamos a hablar luego? Miren, yo no pretendo durante esta semana poder responder a todas estas preguntas, porque la realidad es que sería, de hecho, estas preguntas son solamente algunas de las que nosotros necesitamos conocer. No, esto no es opcional, esto debemos conocer. Si por lo menos queremos ser parte de ese grupo que Dios utilizará para que el mundo entero conozca al verdadero Dios con su verdadero evangelio, conforme a Mateo 24:14, y entonces venga el fin. Pero yo no pretendo en esta semana poder ser suficientemente exhaustivo como para agotar las respuestas a todas esas preguntas. No, en absoluto. Por eso les menciono, esto comienza ahora, pero va a seguir en junio, va a seguir en julio. La idea es que ustedes puedan invitar a otros, que den a conocer esto, y que la iglesia a nivel mundial realmente pueda recibir este reavivamiento y reforma que Dios quiere que tengamos, con el consecuente inmediato derramamiento del Espíritu Santo. Hay una promesa en la Biblia que Jesús dejó a sus discípulos, entre tantas promesas maravillosas que Él le dejó a ellos y nos dejó a nosotros, pero esta promesa es muy especial. ¿Saben por qué? Porque esta promesa no era una promesa más, sino que era la promesa. Esta promesa era una promesa muy particular que Dios le dio a sus discípulos, que ahora vamos a leer cuál es esa promesa, pero era la promesa que incluía todas las demás promesas. En Juan capítulo 16, versículo 7, ustedes lo pueden, repito, repasar en sus Biblias en formato papel o un celular, o como sea, o si tienen la computadora ahí frente a ustedes. Pero en Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo, y esto lo dijo interesantemente un poquito antes de su muerte. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que tenemos una promesa clara que dependía de la partida de nuestro Señor Jesucristo de la tierra al cielo, y que en un momento determinado se cumpliría esa promesa en la iglesia. Ahora, les digo algo nuevamente. Esa promesa Jesús la había dicho faltando muy poco para su muerte. Y esa misma promesa se la repitió a los discípulos en ocasión de su ascensión al cielo, ahora faltando muy poco, pero en este caso no para la muerte, ya que en este contexto él ya había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos, sino que ahora faltaban minutos, hermanos, para que Jesús se fuera al cielo. Y unos minutos antes de irse al cielo, él dice lo que se registra en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Porque si nosotros queremos entender
la lluvia tardía, de qué se trata, cómo buscarla, si está disponible para nosotros hoy o no lo está. ¿Será que nos tenemos que quedar y esperar nomás que Dios nos transforme, que cambie nuestra mente así como por arte de magia? La realidad es que nosotros no creemos en la magia, ni la predicamos, ni es el evangelio de la magia, el evangelio que aparece en la Biblia. El evangelio de la Biblia es un evangelio de victoria, no es un evangelio de derrota, pero esa victoria tiene que ser dada mediante la comunicación y la puesta en acuerdo de dos partes. Por un lado, Dios queriendo hacer una obra en el ser humano, y por otro lado, el ser humano no resistiéndose a esa obra. Cuando esas dos partes están unidas, entonces se puede cumplir esa promesa completa que Dios ha dado al mundo a través de su Hijo. Se puede cumplir ese pacto eterno, las bendiciones del pacto eterno que Dios estableció desde los siglos de la eternidad con su Hijo. Ahora, fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, cuando va a describir el derramamiento de otra lluvia, que es la lluvia temprana, de la cual en otro tema de esta semana hablaremos de forma especial en relación a eso y veremos qué es, y si realmente puede venir la lluvia tardía o temprana en diferentes momentos de la historia o no, pero momentos antes de que Jesús se fuera, minutos antes de que se fuera, les dijo qué es lo que tenían que hacer para recibir esa lluvia, ese derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, interesante, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea que Jesús ya había dado una promesa, ¿se acuerdan? Él les prometió que les iba a dar un consolador y que era necesario que Él se fuera para poder derramarlo. Y ahora Él les repite que no se fueran ahora de Jerusalén para esperar esa promesa, la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque todas las promesas de Cristo eran las promesas del Padre. Jesús mismo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, ni digo nada por mí mismo. Esto es el Espíritu Santo el que habla a través de mí. Ahora, versículo 5 de Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando él dice, sino que esperen la promesa del Padre que oísteis de mí, dice y agrega, porque Juan, está hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Observen que Jesús quería que los apóstoles, los discípulos, realmente, porque no solo estaban los apóstoles, los 11 que quedaban, sino había otros discípulos, hombres y mujeres, él quería que ellos estuvieran en una situación determinada, en la cual no estaban, en una condición determinada, en la cual no estaban, que sean ciertas personas determinadas, las cuales todavía no eran, y para eso se necesitaba permanecer juntos orando por un derramamiento de algo que vendría. Y dice que eso iba a durar poco tiempo, porque dice, ciertamente Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ustedes creen que cuando una persona es transformada por Dios para realmente recibir la lluvia tardía, Dios va a demorar mucho en derramar la lluvia tardía a esa persona? ¿O quizás lo haga inmediatamente? ¿O no? ¿Cómo es que funciona esto? Miren, algunas de estas cosas las vamos a estar respondiendo esta semana. Yo ya les estoy adelantando otras preguntas que no la dije en la serie de preguntas que les mencioné hoy. Pero es interesante que ahí dice que dentro de no muchos días iban a recibir el Espíritu Santo. Esto significa dentro de no muchos días iban a recibir esa lluvia celestial conocida como lluvia temprana en ese momento de la historia de la iglesia. Nosotros estamos esperando lo mismo, pero en gran y mucha más grande medida, que es la lluvia tardía. Pero él dice algo ahora en el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, ¿cuál era la promesa que Dios les había dado? El Espíritu Santo. ¿Y qué recibirían cuando recibieran el Espíritu Santo? Poder. ¿Para qué recibirían poder? Para ser testigos. ¿Testigos? Claro, porque Dios nos pide que nosotros seamos sus testigos. ¿No es eso lo que dice Isaías en el capítulo 41? ¿No es eso lo que dice la misma Biblia en muchas ocasiones, donde Dios coloca personas para que testifiquen de si Él realmente tiene razón o no? ¿No es esto lo que Dios hizo cuando utilizó a Job para que sea testigo
y por lo tanto dé testimonio, y por lo tanto todos los demás que estuvieran observando testificasen de si realmente Dios tenía razón o no, cuando él dijo, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay uno como él en la tierra? ¿Qué creen ustedes que Dios está esperando de nosotros? ¿Qué creen ustedes que Dios va a permitir que ocurra con nosotros? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta cuando eso ocurra? Jesús le dijo a Pedro que Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Jesús también había dicho que si al árbol le hicieron esto, ¿qué no harán a las ramas? La persecución, hermanos queridos, es parte de la vida del cristiano. No deberíamos estar pensando de que si somos perseguidos, entonces realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos alentando a las masas a que nos persigan. Tampoco debemos alentarlas para que nos persigan. Pero si tú por alguna razón te sientes perseguido hoy, debes entender de que Jesús dijo, bienaventurados cuando os persigan y vituperen y digan toda clase de vosotros, toda clase de cosas de vosotros mintiendo, porque sabéis que vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. De hecho, a Jesús lo persiguieron y hasta lo mataron, y de hecho él permitió esa muerte, se entregó a sí mismo para morir por nosotros. No deberíamos esperar que nosotros, viviendo al final de la historia, donde todo se pone cada vez peor, peor que en los tiempos donde Jesús estaba viviendo en este mundo, creamos que no, acá va a ser todo sencillo. Bueno, cuando uno está en el camino de Dios es sencillo. Cuando uno no está en el camino de Dios, evidentemente le va a parecer que no es sencillo y se va a dejar guiar por las trampas que coloca el enemigo de pensar que realmente es difícil salvarse y fácil perderse, cuando realmente es al revés. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dijo Jesús a Saulo cuando se le apareció y se cayó del caballo Saulo. Así que nosotros debemos entender que Dios quiere hacer una obra en nosotros. Pero hermanos, nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo en estos momentos cruciales, solemnes de la historia. No estamos viviendo en cualquier momento. No estamos siquiera viviendo en momentos cruciales y solemnes de la historia como eran los tiempos cuando Jesús vivió en este mundo. No estamos en ese entonces, estamos en otro. Estamos en otro en donde si bien no lo tenemos a Cristo en persona físicamente como lo tenían los discípulos, lo podemos tener en persona espiritualmente a través del Espíritu Santo, que es otro de los temas que yo voy a mencionar, o otras de las cosas importantes que voy a mencionar en los temas de esta semana. Pero debemos entender algo. Nosotros tenemos una promesa. Esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo que los discípulos escucharon y que Jesús les dijo, quédense aquí porque dentro de no muchos días van a recibir el Espíritu Santo, es la promesa que Dios quiere que nosotros entendamos que es para nosotros también y de forma especial. Y si hay un tiempo donde se requerirá de una consagración más grande que la que en cualquier otro momento de la historia hubo, es en este tiempo, especialmente en este tiempo, donde los peligros se van a intensificar hasta tal punto que solo aquel que permanezca en Cristo, realmente, como Dios quiere, será salvo. Permanecéis en mí y yo en vosotros, dice la Biblia. Así que Juan 15:5, ese versículo famosísimo, donde dice que nosotros no podemos hacer nada si no es por Cristo, implica que Cristo quiere formar en nosotros ese carácter perfecto que Él tiene, pero nosotros no podemos tenerlo, ni podemos hacer nada para tenerlo, pero sí podemos hacer algo. Aunque pareciera que me estoy contradiciendo, no lo es. No podemos hacer ninguna obra humana, pero podemos hacer algo, dejar de hacer. ¿Cómo es eso? Tú tienes que dejar de hacer. Bueno, cuando hablo de dejar de hacer, es de dejar de hacer lo que sueles hacer. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando Dios nos pide que hagamos algo? Inmediatamente nos resistimos y muchas veces hasta le ganamos a Dios. Dios nos pide algo y decimos, no, yo me quiero salir con la mía y yo hago lo que quiero. Bueno, eso es resistirse contra Dios. Resistirse, por lo tanto, contra el Espíritu Santo. Y Dios no quiere que ocurra eso. Si hay una iglesia que está en una posición en la cual puede decir que Dios ha dado gran luz y que tiene un mensaje para este tiempo solemne de la historia en el que vivimos, evidentemente es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si hay una iglesia sobre la cual Dios quiere derramar su Espíritu Santo, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hermanos queridos, debo ser completamente sincero con ustedes. Si hay una iglesia donde sus miembros están al borde de blasfemar contra el Espíritu Santo, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no otra iglesia. No estoy diciendo con esto que las demás iglesias no están en peligro, claro que lo están, pero si hay una iglesia donde sus miembros están en un mayor peligro ante esta situación, somos nosotros. No solo porque el enemigo se empecina con esta amada iglesia, que es la iglesia de Dios, sino de forma particular porque la Biblia dice que a quien más se le dio, más se le va a pedir. Por lo tanto,
nosotros debemos entender que Dios quiere darnos algo grande, pero quiere que nos responsabilicemos con eso grande que Él nos da. Él no quiere que nosotros sencillamente digamos, bueno, soy de una religión más, soy de la iglesia adventista. ¿Y en qué creen ustedes? Y bueno, nosotros vamos el sábado a la iglesia y solo eso, y sí. ¿Y ustedes qué creen acerca de los muertos? Y bueno, yo creo que capaz que no saben nada, pero la verdad es que no sé bien cómo explicarlo. No sé, pero Dios no quiere que nosotros sencillamente respondamos de esa forma ante el mundo. Dios no quiere que seamos un pueblo que no tenga idea de lo que pasó el 22 de octubre de 1844. Dios no quiere que seamos un pueblo que sabemos que hay una fulana llamada Ellen White, pero nunca leímos sus libros ni nos interesa. Dios no quiere eso. Dios quiere tener un pueblo a través del cual iluminar el mundo. Entendemos que las persecuciones que van a venir son de una magnitud tal que no estamos preparados, hermanos, para recibir esas persecuciones. Entendemos que si esas persecuciones vendrían hoy, probablemente casi todos, si no todos, nos perderíamos. Y digo casi todos creyendo que hay personas que Dios tiene, que están realmente consagrándose a Dios y ya están preparados para, en poco tiempo, cuando Dios derrame esa lluvia tardía, recibirla. O por lo menos se están preparando y están muy cerquita de recibirla, a la lluvia tardía. Dios no quiere que sigamos dilatando el tiempo. Miren, todos los métodos son importantes, pero podríamos matarnos día y noche estableciendo métodos para bautizar en un distrito 20 personas, 30, 40, 100. No sé, en algunos distritos que bautizan mucha gente, en algunos lugares, quizás del norte, nordeste de Brasil, 1000 personas, un poco más. Pero eso no es lo único que Dios quiere. La Biblia dice que Jesús prometió a la iglesia que cosas mayores que estas haríamos, las que hizo Él, por lo menos cuando Él estuvo en este mundo, por lo menos las cosas visibles. Y unas de esas cosas ocurrieron. Cuando Pedro predicó, se bautizaron 3000 en un día, se bautizaron después 5000, después se perdió la cuenta. Y no estoy hablando de bautismos donde a buena hora, porque también es necesario dar estas campañas evangelísticas donde se bautiza mucha cantidad de gente, pero no estoy hablando de bautismos armados donde se bautizan 1000, 2000, 15000, 100.000 personas, como ha ocurrido en África también. Y gloria a Dios por todos esos bautismos. Pero la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de que el mundo, cuando conozca quiénes son los que están delante de ellos, conviviendo con ellos en el mundo, pero que no son parte del mundo, ya no va a hacer ni siquiera falta estar golpeando la puerta, que lo tenemos que hacer hoy en día, porque el mundo vendrá a buscarnos y preguntar, ¿qué es eso que saben ustedes? De hecho, ¿no es eso lo que Dios quería cuando estableció a Israel en el medio de un lugar de paso, en el medio donde estaba, por un lado, todo el continente europeo, por otro lado, todo el continente africano, por otro lado, todo el continente asiático, y ahí en el medio lo puso a Israel? Por supuesto que Israel tenía que hacer una obra evangelística hacia afuera, pero lo colocó en un lugar donde estaban obligadas todas las personas a pasar por ahí y a preguntar, ¿qué es ese Dios de ustedes que les da tanta inteligencia, tantas riquezas? Ustedes tienen una salud impresionante. Lo que Dios no pudo lograr en el Antiguo Testamento con su pueblo del Israel terrenal, lo va a lograr con su pueblo, digamos el Israel espiritual. Y con esto no estoy diciendo no tenemos que ir y salir y predicar, pero hermanos, nosotros necesitamos algo antes. Para que esto realmente sea efectivo, nosotros necesitamos algo. Y Jesús, entendiendo qué era lo que su iglesia necesitaba, dijo claramente lo que ahí aparece y que ustedes escucharon, que ustedes leyeron también, cuando Jesús les dice, esperen, no salgan, permanezcan en oración, permanezcan en Jerusalén, porque dentro de no muchos días va a ser derramado el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron entonces los discípulos? ¿Hicieron caso o no a la promesa? Denme un segundito que quiero ver si los que no pusieron silencio en el micrófono, les voy a agradecer que lo pongan. Pero ¿qué hicieron los discípulos? ¿Hicieron caso o no? Sí hicieron caso, porque después en el versículo 14 de Hechos 1 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que estaban orando como Jesús les pidió, y además dice que perseveraban unánimes. Cuando vos hablas de perseverar, por ejemplo, a mí, reconozco, me gustan algunas comidas, y algunas comidas dulces que evidentemente no son muy saludables, pero reconozco a quién no le gusta el chocolate.
El chocolate le gusta a mucha gente, ¿no? Nadie podría decirme a mí, Alejandro, tú perseveras en el chocolate. Porque si alguien me dice eso, me da a entender de que entonces yo me tengo que forzar para comer chocolate. No, yo naturalmente tengo el gusto de que el chocolate me guste y no tengo que estar esforzándome. ¿Por qué coloqué esa ilustración? Porque cuando ahí dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, es porque da a entender de que parece que no era tan fácil para ellos estar en oración y ruego. De hecho, era mucho más fácil para ellos huir, salvar sus vidas, huir de Jerusalén incluso. Y no estoy hablando de huir porque dentro de pocos años más vendrían las legiones romanas y se terminaría Jerusalén. ¿Se acuerdan? En el 70 después de Cristo cuando fue destruido. No, no, no. Ellos podrían haber huido y salvar sus vidas de Jerusalén o huido del cristianismo, huido de los deberes que Dios les indicó que ellos tenían que hacer, como perseverar unánimes en oración y ruego. Sin embargo, ellos no huyeron, ellos permanecieron. Había hombres, mujeres y niños con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando ellos cumplieron con hacer lo que Dios les pidió, que era permanecer en oración y unánimes, dice la Biblia que ocurrió algo. Y esto está en el próximo capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, acuérdense, los encontró unánimes entonces, y de repente dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba toda la casa, el cual llenó toda la casa, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto es un símbolo del Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ustedes saben cómo sigue la historia, ¿no? No hace falta seguir leyendo el texto. Dice el texto de Hechos, o sea, el libro de Hechos, que ellos predicaron al mundo conocido con un poder nunca antes visto, actuar por lo menos masivamente en la iglesia de Dios. Dios había concedido el Espíritu Santo a algunos y lo había concedido en gran manera, pero lo que se vio en el día del Pentecostés o a partir de ahí, no se vio, y les diría, no se vio más hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la iglesia no ha recibido el poder que recibió en ese entonces. La Biblia dice que no solo ellos predicaron el Evangelio, que antes quizás no sabían bien cómo, quizás hasta balbuceaban, no les salían las palabras o no podían entender, sino que ahora ellos, de acuerdo a lo que sabemos, al recibir el Espíritu Santo, comprendían mucho mejor que antes, repito, comprendían mucho mejor que antes, o sea que ya se van dando cuenta que el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver también con algo que tiene que ver con lo que entendemos. Dice que comprendía, bueno, la Biblia enseña que comprendían mucho mejor que antes, evidentemente, lo que predicaban y lo que tenían que predicar. O sea, lo que ya habían predicado, ahora lo entendían más, ahora entendían más las cosas que Jesús les había indicado, sino también ahora entendían lo que tenían que predicar. Jesús, acuérdense que les había dicho, pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto está en Juan capítulo 16, versículo 13. Jesús les había dicho, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que si el Espíritu Santo todavía no venía sobre ellos todavía no iban a comprender toda esa verdad que Dios quería que comprendieran. Así que el Espíritu Santo también tiene la función obvia de ayudarnos a comprender algo que evidentemente no estamos comprendiendo, si no, no es necesario que comprendamos algo que ya comprendemos. Y Jesús dice entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Luego dice el versículo 14, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es interesante que Jesús nos compró, o mejor dicho, el Padre nos compró, o Jesús nos compró para su Padre con su propia sangre, y nosotros somos de Cristo. Cuando la Biblia dice que Él me glorificará, perfectamente podríamos entender que, claro, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a glorificar a Dios? Que el Espíritu Santo se va a hacer visible, visible a nuestros ojos y se va a poner a predicar al mundo entero, ¿o será que puede hacerse visible, pero no a través de nuestros ojos, sino a través de nuestro razonamiento, a través de nuestros sentidos, cuando vemos a alguien que está lleno del Espíritu Santo?
porque para que Dios sea glorificado se necesitan testigos. El primero de todos, el que testifica de Dios, es Cristo Jesús. Jesús incluso dijo, yo no testifico de mí mismo, hay otro que testifica de mí, y ese era el Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidenciaba lo que el Espíritu Santo hacía en Jesús? ¿Cómo se testificaba de que realmente el Espíritu Santo testificaba de Jesús? Dice Jesús, a través de las obras que yo hago. O sea que las obras de Cristo, que no eran de Cristo, porque dice él, yo no puedo hacer nada sin mi Padre, yo todo lo que hago lo hago conforme a lo que mi Padre me indica, lo hacía a través del Espíritu Santo, y eso que pasaba en Jesús, está la promesa de que debe pasar en nosotros para que realmente el mundo entero pueda conocer la gloria de Dios. Cuando ahí dice, tomará de lo mío, ¿qué es lo mío? Lo mío somos nosotros somos lo que es de Cristo. Y el Espíritu Santo tomaría entonces a la iglesia, tomaría también el conocimiento que Dios le dio a la iglesia y haría que la iglesia pueda dar a conocer a Dios en persona. No porque nosotros somos Dios, sino para que las personas puedan contemplar a Dios a través de nosotros. Miren, cuando Jesús estuvo en este mundo y Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesús dice, ¿pero cómo? ¿Me has visto? Dice, ¿se acuerdan de ese texto que Jesús le dice, pero cómo? Tanto tiempo estuve con ustedes, ¿me has visto a mí y todavía no conoces al Padre? ¿Y se acuerdan que él menciona que el Padre y él son uno solo? Bueno, acuérdense también que Jesús dijo, cuando oró, no oro solo por esto, sino por los que habrán de venir, para que ellos en mí sean uno. Así que, así como Jesús y el Padre eran uno, claro, ellos son uno en que son la divinidad, junto con el Espíritu Santo, evidentemente, pero eran uno en propósito, pero eran uno en carácter también. ¿En qué cosa Dios quiere que nosotros seamos uno con Dios también? Evidentemente no puede ser en naturaleza, porque nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina, pero no somos Dios, pero sí podemos ser uno en carácter. Cuando la Biblia enseña que el Espíritu Santo va a llenar la tierra con la gloria de Dios, lo que está diciendo es que Dios va a mostrar a un pueblo que lleno del Espíritu Santo va a dar a conocer a Cristo. Así que cuando las personas vean a un ser humano lleno del Espíritu Santo, a quien van a ver es a Cristo, y quien vio a Cristo ha visto al Padre. Por lo tanto, en esencia, a quien van a ver es al amor del Padre actuando en esa persona. Ahora bien, quiero continuar un poco más. Si bien los discípulos predicaron el Evangelio con poder, ellos, como ustedes sabrán, no terminaron la tarea. Esa misión tendría que esperar un poco más. Recuerden lo que Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos predicaron en Jerusalén, en toda Judea también, en Samaria y en muchos lugares de la tierra, pero no en toda la tierra. La tarea debe ser terminada, hermanos queridos, y cuando se termine entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El que aparece en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto significa en toda la tierra, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué debe suceder para que esa tarea se termine? ¿Qué debe suceder para que lo que los discípulos no terminaron, no porque no quisieron, sino porque todo tenía su tiempo y de diferentes etapas que se tenían que cumplir? Pero ¿qué creen ustedes que debe suceder para que esa tarea que comenzó con Cristo, bueno, comenzó desde los siglos de la eternidad, pero concretamente en la iglesia cristiana, comienza con Cristo en esta tierra, se traslada a sus discípulos y tiene que terminar con el último grupo de discípulos que Dios tiene en este mundo? ¿Qué creen ustedes que debe suceder para que la tarea se termine? ¿Cómo se puede lograr esa predicación del Evangelio a todo el mundo mencionada en Mateo 24:14? Miren, nosotros podemos tener canales de televisión, podemos tener radio, internet, programas en vivo o grabados, podemos hacer esto que estamos haciendo, escuelas, universidades a lo largo y ancho del mundo, hospitales, fábricas de alimentos, editoriales enormes, y gloria a Dios por eso. Podemos incluso duplicar y multiplicar todo lo que tenemos. Podemos incluso tener lo que hoy en día ya es una herramienta bastante más cercana de las personas de lo que se pensaba, inteligencia artificial, como parte de todas estas herramientas para predicar el Evangelio. Pero miren, hay solamente algo,
una sola cosa, algo que será lo que podrá llenar de poder a la iglesia, para que entonces la iglesia pueda predicar con poder el evangelio que Dios requiere predicar al mundo entero. Pero para llegar a todo el mundo, para poder obtener eso, se necesita algo. Y de hecho, eso que estoy diciendo que es algo, no es algo realmente. Lo dije así sencillamente para que se entendiera. Pero eso que Dios quiere que la iglesia tenga, no es todo esto que dije que Dios también puede utilizar y lo usa, sino eso algo que no es algo, sino es alguien, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita tener, que no estoy diciendo que no lo tiene en el sentido de bajo ningún punto de vista. Sí lo tiene, porque ¿quién los está induciendo a ustedes que estén conectados y todavía no se fueron? ¿Quién está induciendo a las personas que están o en YouTube o acá por Zoom? ¿Quién hace que ustedes puedan estar escuchando estas cosas y entender que por alguna razón Dios los quiere sentados aquí a esta hora de la mañana? ¿Quién es el que hace que yo haya querido poder compartir estos temas? Obviamente que el Espíritu Santo, pero seamos sinceros, el Espíritu Santo en gran medida, en la forma de la lluvia tardía, todavía nosotros que estamos aquí, no lo hemos recibido como Dios quiere que sea recibido. Y cuando sea recibido, entonces el Evangelio va a poder ser dado a conocer al mundo entero. Elena de White dice, en una cita maravillosa que se encuentra, luego les puedo compartir, los que estén interesados, pídanme, comuníquense conmigo, yo les hago llegar estos apuntes. Pero Elena de White dice en una cita, la cita está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 158, por lo menos la paginación en inglés, después puedo ver la paginación en español, pero ella dice, debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Acuérdense que ellos se tuvieron que esforzar para que esa oración perseverante pueda ser la oración que Dios quería. No es solamente decir, Dios, te pido que me des el Espíritu Santo, amén. Y uno sale y ya está. Mañana o dentro de una semana o dentro de 2 meses me acuerdo y oro de nuevo. No, no es eso lo que Dios quería. Ellos oraban fervientemente. Y ella dice que deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Pero para colmo ella va más allá, dice, si ellos lo necesitaban en aquel entonces, porque había que predicar a ese mundo conocido, si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos hoy más todavía. Nosotros lo necesitamos más hoy todavía, dice ella. Así que, pero es lógico. Y es por esa razón que lo que fue lluvia temprana, después será lluvia tardía, y la lluvia tardía sabemos que será mucho más grande que la lluvia temprana. ¿Por qué? Porque también los desafíos que la iglesia tendrá que enfrentar son mucho más grandes. Y las cosas que la iglesia tiene que comprender son mucho más profundas que lo que solamente comprendieron los discípulos. Con esto no estoy diciendo que los discípulos no comprendieron cosas maravillosas. Claro que comprendieron. De hecho, Pablo, uno de los apóstoles, escribió cosas que a veces ni nosotros entendemos. Pero hermanos, esas cosas las vamos a entender. No hubo nunca, dice Elena de White, un pueblo sobre el cual Dios haya arrojado tanta luz como esta iglesia que vive al final de la historia de este mundo. Así que Dios no espera que nosotros sencillamente tengamos la luz que tuvieron nuestros antepasados. Quiere que tengamos esa y quiere que tengamos mucho más. Ella menciona en otra cita, esto está sacado de una revista llamada Review and Herald, está en la revista del 15 de noviembre, fue publicada en 1892, 4 años después de 1888. Y digo eso por cosas que luego se mencionarán durante estos seminarios. Ella dice, es fundamental, dice ella, que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes de que Jesús venga por segunda vez. Repito, es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes de que Jesús venga por segunda vez. O sea que necesitamos comprender realmente por qué esta promesa es importante. Y ella dice, hablen acerca de eso. Sigue diciendo, oren por él. Sigue diciendo, prediquen acerca de él. Porque el Señor está más deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos, basado en lo que Jesús justamente había dicho hace cerca de 2000 años.
Así que, definitivamente, hermanos queridos, la promesa que Dios le dio a los discípulos es para nosotros también, que somos, o por lo menos Dios quiere que seamos, sus discípulos. La Biblia nos enseña claramente que esto puede ser una realidad para nosotros hoy, porque estas cosas que Jesús habló, para nosotros también las habló. Si alguien piensa, yo ya voy a responder una de las preguntas que hice. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para el derramamiento de la lluvia tardía? Y que nadie espere que yo voy a dar una fecha, porque la fecha no la sabemos. Dios sabe todo, nosotros no. Pero sí, Él nos habla de condiciones. Y Él nos dice a partir de qué momento podríamos empezar a pedirlo. ¿Qué? ¿Hay que esperar que venga la ley dominical para entonces recibir la lluvia tardía? Mira, yo ya te voy a adelantar, sí. Cuando venga la ley dominical, tú todavía no recibiste la lluvia tardía, o vas a tener que recibirla en breve o no la recibirás nunca. Porque muchos adventistas del séptimo día van a esperar hasta el final para realmente consagrar sus vidas a Dios y será demasiado tarde. ¿Cuándo entonces nosotros podríamos recibirla? ¿Será que será dentro de un año, dos? ¿Cuándo? Miren, ella escribió en 1895, Elena de White, en la Review and Herald del 19 de marzo de 1895, lo siguiente: el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Si tú viniste o estás ahí en tu casa y te sentaste hoy suponiendo que, bueno, esto es un asunto del futuro, pero cuando hablamos de futuro no es de mañana pasado, sino de un futuro lejano. Bueno, dice Ellen White, repito, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero, dice ella, es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Review and Herald del 19 de marzo de 1895. Es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Cuando pensamos en que tenemos que buscar la lluvia tardía, nos imaginamos que dentro de algunos años quizás venga. Hermanos, es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, dice ella, orad por él, creed en él. El problema que tenemos muchas veces no es que no es tanto con nuestras obras, que de por sí Dios no quiere que no somos salvos por obras, sino por gracia, pero el problema con nosotros y con nuestras obras, y que todavía no hemos vencido lo que tenemos que vencer, no hemos vencido el pecado, es que muchas veces, es que no creemos que esto es posible, no creemos que Dios te puede dar poder para vencer las tentaciones, cualquiera sean. Pero aquí se nos dice, buscad, incluso se nos dice en cuanto a la lluvia tardía, que es de lo que está hablando, buscadlo, oren por él. ¿Quién va a recibir la lluvia tardía si no cree que la puede recibir realmente? Si no cree que, y no estoy diciendo que la puedes recibir ahora quizás en esta situación donde tú no estás viviendo con un reavivamiento y reforma como Dios quiere, sino que si tú crees que quizás nunca la vas a recibir o que faltan años, no sé qué cosa, bueno, obviamente quizás no la recibas nunca. Pero cuando entendemos que Dios puede hacer la obra rápidamente en nosotros, porque la realidad es que no hay tiempo para perder, y Elena White dice que lo que nos ha llevado años, al final nos tendrá que llevar meses. Hay personas que en pocos meses tendrán que aprender todo esto, y tendrán que ser realmente justificados en esos pocos meses, tendrán que realmente ser santificados en estos pocos meses, en esos pocos meses tendrán que ser preparados para recibir la lluvia tardía. Debemos entonces decir, bueno, ¿cuánto faltará? Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. O sea, el cielo es el que más espera darlo, más allá de lo que nosotros esperamos obtenerlo. Creo que ustedes no tienen dudas, supongo, no hay dudas en la iglesia adventista del séptimo día hoy, que como iglesia sabemos que debemos pedir el Espíritu Santo. Lo hemos escuchado ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos escuchado predicar que tenemos que pedir el Espíritu Santo? De hecho, ¿cuántas veces ustedes lo han hecho? ¿Cuántas veces en los famosos 10 días de oración ustedes han pedido por el Espíritu Santo? Así que tampoco hay duda de que lo venimos pidiendo desde hace quién sabe cuánto tiempo, por lo menos desde que sabemos que debemos hacerlo. Pero entonces, ¿por qué el Espíritu Santo prometido y anhelado todavía no ha venido? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Dios nos pide que clamemos y nosotros estamos clamando y parece que no pasa nada? Miren, podemos desear ver en nuestros días el derramamiento del Espíritu Santo prometido en las Escrituras. Podemos desear que eso ocurra en nuestros días, pero no habrá tal cosa, no habrá tal derramamiento si seguimos como estamos. Queremos que realmente Dios
obre de forma poderosa en nosotros como Él quiere obrar, bueno, evidentemente que tenemos que entonces tomar decisiones que no hemos ejecutado completamente, o no las hemos tomado, o las hemos tomado y falta que las apliquemos a nuestra vida. Acuérdense que el Señor dice, y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros tenemos que cambiar, hay cosas que estamos haciendo que están mal, bueno, parte por lo que hay en tu mente. La mente es la que tiene que cambiar, y luego vendrán las obras. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es interesante que ahí, en ese texto que acabo de leer, se nos dice que debemos experimentar un cambio. Ese cambio no es meramente en nuestro comportamiento, que también debe haber un cambio en nuestro comportamiento, sino que es un cambio en nuestro entendimiento. Dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando hablamos de entendimiento, tenemos que incluir un concepto tal como fe. Yo realmente tengo esa fe que Dios quiere que tenga. Cuando tengo promesas en la Biblia, ¿creo que realmente Dios puede cumplir esas promesas? Yo el otro día estaba hablando con algunos hermanos a los que les decía, para nosotros parece que es fácil creer para nosotros, que Jesús nació de una virgen, que Dios hizo todo en 6 días y el séptimo reposó, que Jesús caminó sobre el agua, y no tenemos ninguna evidencia en nuestro alrededor que nos indique que eso físicamente es posible, o sea que es posible. Sin embargo, ¿por qué lo creemos? Porque está escrito, porque Dios nos dejó otras evidencias en las cuales basar nuestra fe. Entonces, cuando vemos algo que aunque no entendamos, está ahí, lo creemos. Pero cuando se trata de que Dios te promete que si te entregas a Él te va a dar una vida de victoria, decimos, no, eso no se puede, eso no, eso es imposible. Claro, para ti y para mí es imposible, pero para Dios no es imposible. Y Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No casi todo, no el 99,99999. Ahí dice todo. Noten que Dios nunca se preocupó, hablando de las obras, con las obras que quiere que hagamos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que no tenemos que ser fieles a Dios y no tenemos que tener buenas obras. No estoy diciendo eso. Sino que el énfasis que Dios coloca es otro. Dios nunca se preocupó con las obras que quieren que hagamos. Repito, Dios nunca se preocupó con las obras que quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando su Santo Espíritu llega a un corazón, las obras vienen por añadidura. Acuérdense lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muchas veces nos encontramos tratando de obedecer a Dios, pero sin la fe necesaria que habilita que esas obras puedan ser ejecutadas. ¿Qué clase de obras serán esas obras cuando no tienen fe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no nos debería sorprender que esas obras sean como trapos de inmundicia para Dios cuando no las hacemos con los intereses correctos y con la fe verdadera. Realmente no podríamos hacer esas obras siquiera. Muchas veces nosotros hablamos de obediencia, y de hecho no hay problema en hablar de obediencia. Y no hay problema en esencia en ser obedientes. De hecho, debemos ser fieles a Dios. Pero el pueblo de Israel, acuérdense que también creía que podía obedecer a Dios con el corazón que tenía, totalmente inconverso. Y luego de prometerle a Dios obediencia, ¿se acuerdan aquellas famosas palabras? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Al poco tiempo estaban adorando un becerro de oro. Dios sabe que el problema del pecado no se soluciona con buenas intenciones solamente, con el deseo de hacer lo bueno, como probablemente lo hayan tenido esos israelitas, y lo tenemos quizás nosotros hoy. No, no es suficiente las buenas intenciones. Debe haber un profundo escudriñamiento de uno mismo para poder entender cuán pecaminosos somos, hermanos queridos, y ver que jamás podríamos obedecer a Dios con nuestras propias fuerzas. Deberíamos realmente pedirle a Dios que nos examine y que nos muestre. Deberíamos decir, como dijo David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Muéstrame, Dios, y guíame en el camino eterno. Es eso lo que nosotros le tenemos que pedir a Dios, que nos ayude a comprender. Dios, hermano querido, no está interesado en tus obras, ya que para Él esas
obras, o justicia humana, que es lo mismo, son, como dice, y hoy lo mencioné, Isaías 64:6, como trapos de inmundicia. Dios no está interesado en tus obras, Dios está interesado en sus obras, no en las tuyas, en las de Él, no en las nuestras. La obra a la cual Pablo se refiere cuando dice la fe que obra por el amor, no son las obras humanas, no son nuestras justicias humanas, sino las obras de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios también. A esas obras es a las que Pablo se refiere cuando dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, porque Dios quiere que hagamos buenas obras, pero estas buenas obras tienen que ser en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No debería, por lo tanto, extrañarnos, hermanos queridos, el razonamiento de que no somos nosotros los que obramos cuando obramos buenas obras, ya que también Pablo aclara esto cuando en Hebreos capítulo 13, esos famosos versículos 20-21, dice que es Dios el que hace en nosotros la buena obra. Miren lo que dice el texto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea que por medio de esta sangre, sin esta sangre no se puede, por medio de la vida de Cristo, que es lo que representa esa sangre, por medio de la vida de Cristo en nosotros, traída por el Espíritu Santo, es que dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, y luego no dice haciendo ustedes por ustedes mismos, sino dice haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Cuál es la parte que le toca al ser humano entonces? Sencillamente creer que realmente Dios puede hacer esto, y no te fuerza a hacerlo. Obviamente, tú debes creer, y lo próximo a hacer es escuchar, es hacerle caso a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda? Lo primero que hizo el paralítico es creyó, porque si no, no se hubiera levantado jamás. Y luego, pues bueno, ya que creo, voy a actuar como si realmente lo pudiera, porque Jesús me dice que puedo. Así que no es que, vamos a ver si esto es cierto. No, él creyó. Elena de White dice que si él no hubiera creído, y no solo él, todos los que recibieron los milagros que Jesús ejecutó en ellos, no podrían haber recibido esos milagros si no hubieran creído. Por lo menos las personas que estaban conscientes. No estoy hablando de las personas que murieron y recibieron también milagros de Jesús. Y nosotros estamos conscientes. Dios no quiere, evidentemente, que estemos durmiendo. Así que ahí dice que es Él el que hace la obra, no nosotros, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que Dios no está preocupado, hermanos queridos, por las obras, las cuales vendrán por añadidura, sino que está preocupado por nuestro corazón. Ejemplo, Dios quiere que tú, refunfuñando, enojado, molesto, termines dando el diezmo, ¿o crees que Dios te dice, no, mira, así no quiero el diezmo? Porque o me lo das por amor o no me lo das, porque si me lo das sin amor, es obras, son trapos de inmundicia. Yo estoy considerando como que si es peor que no me lo des, porque lo haces sin querer hacerlo. Por lo tanto, yo debo ser transformado antes. Dios tiene que ganar mi corazón antes. Yo le tengo que permitir a Dios hacer esto para que entonces todas las otras obras, las obras que yo pueda hacer, realmente sean agradables delante de Él, porque realmente no somos nosotros los que las hacemos, sino que es Dios. El texto que leímos hoy, cuando dice no os conforméis a este siglo, no dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestras obras. No, el texto no dice eso. El texto dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo tanto, es lógico, es obvio, esto lo dice la Biblia. Debe haber una renovación de la comprensión de lo que se nos ha dado. Dios nos ha dado cosas y quizás no las estamos comprendiendo bien, porque esa renovación de esa comprensión lo que va a generar es que permitirá que el corazón sea transformado. Dice que somos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces de esa forma podamos andar en las obras que Dios ha preparado de antemano y podamos pedir, o sea, podamos hacer eso que Dios quiso hacer, que quiere hacer en nosotros y que se ejecute. Nosotros debemos pedir a Dios. No, Dios, dame estas obras. No, ¿qué es eso? No, dame un corazón nuevo, porque las obras vienen por añadidura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿No es esto lo que dijo David?
Salmo 51:10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora yo no voy a profundizar en la relación en esta cuestión del conocimiento derramado y el derramamiento de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía, a diferencia de lo que muchos piensan, no solo es poder, pero de eso vamos a estar hablando estos días. Pero debe quedar claro algo, que la única manera de que descienda el Espíritu Santo, hermanos queridos, en la forma de la lluvia tardía, es que haya una renovación de nuestro entendimiento. Sin renovación de nuestro entendimiento no hay derramamiento de la lluvia tardía. Si yo realmente quiero ser transformado para entonces recibir la lluvia tardía, entonces necesito primero entender cosas que quizás ahora no entiendo. A esta renovación de nuestro entendimiento es crucial que la entendamos, lo que significa, para entonces poder tener ese reavivamiento y reforma que Dios quiere que tengamos. Cuando hablamos de lluvia tardía, evidentemente para eso se necesita un reavivamiento y reforma, pero ¿qué clase de reavivamiento y reforma va a haber si nosotros orgullosamente decimos lo que yo pienso es así, lo que yo siento es así, nadie me lo va a cambiar, porque yo sé, yo puedo saber muchas cosas, pero no necesariamente significa que tenga razón. Si seguimos aferrándonos a nuestro orgullo, pensando que sabemos algo, sin dejar que la palabra de Dios corte en lo profundo del ser para hacernos idóneos para el cielo, deberíamos entonces recordar esas palabras que Pablo dijo en 1 Corintios 8:2, cuando dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por contradictorio que parezca esto, es interesante que el pueblo de Dios, el pueblo que más luz tiene en este mundo, el gran problema del pueblo de Dios, el gran problema de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamada la Odisea en la Biblia, es que no sabe algo. A pesar de ser el pueblo sobre el cual Dios ha derramado gran luz, justamente es una iglesia que no sabe algo. Y no es que no sabe cualquier cosa, no sabe lo que tiene que saber. Y lo que no sabe, concretamente, es su propia condición. Ustedes lo pueden verificar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, acá no es Dios el que dice, acá Dios dice que los que dicen son la iglesia, el que dice es el ángel de la iglesia, los que decimos somos nosotros. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora viene esta parte imponente, impresionante e impactante. Y no sabes. O sea, el texto da a entender claramente que la iglesia cree saber algo, pero la realidad es que no sabe. ¿Qué es lo que no sabe? Que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que la iglesia, por más luz que tenga, no solo no tiene la justicia que tiene que tener porque anda desnuda, no tiene la justicia de Cristo, es ciega, dice, todavía no tiene el discernimiento espiritual suficiente, es pobre, todavía no compró ese oro que tiene que ver no solo con la fe, sino con las obras, sino que anda miserable y desnuda por allí. Realmente cuando las personas ven la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ven a Cristo, porque hermanos, Apocalipsis 18:1 dice que Dios tiene un pueblo a través del cual llenará la tierra entera con su gloria. ¿Lo estamos glorificando realmente? La respuesta es no. A veces lo glorificamos. No digo que siempre, nunca, o que nunca lo glorificamos. No, a veces sí, y gloria a Dios por eso. Pero no es suficiente. El mundo tiene que saber. No solo Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, desde donde sea que estés conectado. El mundo tiene que conocer estas cosas. Dios quiere darse a conocer a través de su iglesia, y esto significa a través de ti. Elena de White escribió en 1887, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Esto significaría nuestra primera obra. Pero acá no está hablando de hacer obras, aquí está hablando de buscar ese reavivamiento que Dios quiere que tengamos. Y más tarde ella, en 1902, escribió lo siguiente: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Y ella dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual, o sea, salir del valle de los huesos secos. Esto significa. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías. Fíjense en las teorías. ¿Realmente es que conocemos la Biblia como Dios quiere que la conozcamos?
O puede ser que estemos llenos de prejuicios, no digo llenos, pero hay algunos prejuicios todavía, algunos preconceptos que están minando la mente y el corazón y no permiten que Dios haga la obra que Dios quiere hacer en la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice ella. La reforma, luego dice, no traerá los buenos frutos de la justicia, a menos que esté vinculada con un reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra ambas deben combinarse. ¿Cuándo Dios quiere que hagamos esta obra? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir esperando, hermanos? Cuando nosotros pensamos, basados en las cosas tristes de este mundo, Jesús, ¿cuándo vas a venir? Y gloria a Dios por eso, porque es bueno tener ese deseo. La realidad es que lo mismo podríamos decir de Jesús. Jesús estará preguntando, ¿y cuándo ustedes me van a dejar que yo venga? Porque recuerden, Jesús no está esperando el tic-tac del reloj que marque la hora para entonces, algún día del 2031, del 2027, de no sé qué año, del 2032, del 2024, cuando se cumpla el día y la hora, entonces ahí viene. No. Segunda de Pedro 3:12 dice que no solo debemos esperar, sino apresurar su venida. Y Elena de Guay dice que es el privilegio de todo cristiano, de todo adventista del séptimo día, no solo esperar, sino apresurar su venida. Nosotros no estamos realmente apresurando su venida muchas veces. Lo que estamos haciendo es dilatándola. Y esto es por causa, ¿y cómo lo sé? Porque ¿cuánto tiempo más va a seguir pasando? En este tiempo que estamos aquí, en este mundo, vagando en el desierto de este mundo, no, lo que estamos haciendo realmente es estar dilatando la venida de Jesús. Pero Dios no quiere que sigamos en eso. Dios quiere que realmente estrechemos el tiempo en el que Dios sabe cuándo va a venir, pero que ese tiempo sea lo antes posible. Así que, queridos hermanos, y para culminar, ¿queremos realmente que Jesús venga? ¿Queremos que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Entendemos la importancia de esto? ¿Entendemos qué significa lluvia tardía? ¿Entendemos la relación entre lluvia temprana? Yo no voy a leer todas las preguntas que leí hoy, pero es necesario conocerlas. Es necesario que Dios despierte en nosotros, que así como estamos, hermanos, nos vamos a perder. O Dios nos cambia y le permitimos ese cambio en nosotros, o podremos ser adventistas del séptimo día como máximo en este mundo, pero no seremos adventistas del séptimo día en el cielo. Dios quiere que seamos por la eternidad del séptimo día, que por la eternidad podamos disfrutar ese de mes en mes y de sábado en sábado que iremos a adorar delante de Dios. Así que las preguntas serían también, ¿queremos predicar al mundo lo que el mundo debe saber y entonces venga el fin? Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos realmente hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es dejar que Cristo nos predique a nosotros, que era lo que hizo en ese aposento alto. El Espíritu Santo pudo descender gracias a que ellos tuvieron una comunión con el cielo como antes no habían tenido, y a través de esa comunión lo habilitó a Dios para derramar su Espíritu Santo. Eso solo me indica algo. ¿La iglesia adventista tiene esa comunión con Dios como Dios quiere que la tenga? No debería sorprendernos si la respuesta fuera todavía no, porque de hecho no hay nada nuevo bajo el sol, y la iglesia adventista del séptimo día es lo que vendría a ser el paralelo a lo que Dios tenía en lo antaño con su pueblo, y muchas veces su pueblo lo rechazó. Nosotros deberíamos estar rechazando a Cristo hoy en día. Cuanto más tiempo lo estemos rechazando, no solo peligramos nuestra vida porque estamos cerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que más postergaremos la venida de Jesús. Pero si no lo rechazamos, Cristo quiere venir, Cristo vendrá en breve, en muy breve tiempo. Nosotros debemos dejar de decir que creemos en Él y que estamos en Él y que le conocemos si no nos sinceramos primero con nosotros mismos, porque la Biblia dice claramente en 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No solo debemos predicarlo, debemos vivirlo, pero para vivirlo se nos hace imposible. ¿Qué debemos hacer? Dejar de resistirnos. Cuando Dios nos dice, escucha, mira, presta atención, yo puedo transformarte, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a creer o no? Pero jamás, jamás, hermanos, podremos guardar los mandamientos de Dios si el Espíritu Santo no hace la obra para la cual fue enviado a hacer. Culmino leyendo una cita de Elena de White que escribió en 1904. Esto está en la Review en Herald del 19 de mayo. En el don del Espíritu, dice Elena de White, en el don del Espíritu, Jesús
le dio al hombre el mayor bien que el cielo puede derramar. Es interesante. Es, dice ella luego, el Espíritu el que hace efectivo lo que ha sido hecho por el Redentor del mundo. Tú quieres que esa victoria de Cristo sea tu victoria, necesitas de ese Espíritu. Pero no es que solamente necesitas como tú lo necesitas para comprender cosas, lo necesitas realmente. El corazón, dice, es hecho puro mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como un poder divino para vencer toda tendencia al mal, heredada o cultivada, y para imprimir su propio carácter sobre la iglesia. Es el privilegio de cada hijo e hija de Dios tener en ellos la morada del Espíritu. Hermanos, Dios quiere transformarte, Dios quiere que tú entiendas, Dios quiere prepararte a hacerte el recipiente necesario para que entonces puedas derramar la lluvia tardía. Luego, en estos días vamos a estar hablando, ¿será que la lluvia tardía es la que me transforma o Dios tiene que transformarme antes de recibir la lluvia tardía? Desde ya te adelanto y basado en lo que estábamos leyendo, que no, de hecho les voy a leer luego, no hoy, citas de la hermana White, totalmente respaldadas en la Biblia, que no es la lluvia tardía la que va a transformar por arte de magia el corazón. No, ese recipiente, ese corazón humano, tiene que ser primero transformado en un corazón de carne, tiene que ser convertido, ese corazón tiene que ser justificado, tiene que ser perdonado, tiene que ser habilitado, tiene que ser hecho idóneo para recibir la lluvia tardía. Y entonces podremos tener ese glorioso don que Dios quiere darnos. Hermanos, que Dios los bendiga en gran manera, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que realmente la paz de Dios, el poder del Espíritu Santo pueda ser vindicado a través de la vida de cada uno de nosotros, que cuando las personas nos vean a nosotros, cuando nuestros vecinos, con quien sea que nos crucemos hoy, entendamos, Dios, no quiero conectarme sencillamente para escuchar algo por ahí. Yo realmente quiero que esto sea efectivo en mi vida. Ayúdame a tenerlo. Ayúdame a que el Espíritu Santo haga en mí eso que todavía no pudo. Y ayúdame a tener la lluvia tardía. No quiero seguir viviendo más en este mundo. Quiero que venga el fin, pero antes el mundo tiene que conocer. Ayúdame a ser tu instrumento poderoso en este mundo, a través del cual las personas te conocerán. Y entonces vendrá el fin. Vamos, así como estamos, a hacer una última oración. Luego de la oración, yo voy a colocar nuevamente el tema y entonces ahí estaremos despedidos y nos veremos entonces mañana a las 6 de la mañana nuevamente con otro tema. Veo ahí a varias personas que han escrito varias cosas. Gloria a Dios por esa interacción también. Inviten a más personas, inviten a sus seres queridos. No me dice aquí los nombres de todas las personas que están conectadas, porque hay algunos dispositivos que no tienen el nombre de la persona, pero compartan estas cosas. Vamos a orar. Amado y poderoso Dios, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos das la vida, gracias porque nos permites a esta hora poder estar conectados, congregados, junto a ti, Señor, para poder conocer cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Tú no quieres que sigamos esperando un momento futuro, el derramamiento de la lluvia tardía. Tú quieres concederlo ahora mismo, pero para eso tú tienes que ayudarnos a conocer, a comprender cosas, Señor. Si hay cosas que comprendemos que están mal, líbranos de todos esos preconceptos, malos pensamientos. Ayúdanos a conocer la verdad como tú quieres, Señor. Perdónanos en esta hora, Señor, por cada uno de nuestros pecados. Perdona a tu iglesia en la redondez de la tierra. Bendice a cada uno de los que están conectados, a cada distrito que a través de sus hermanitos está representado. Si hay algún pastor presente aquí también escuchando, bendícelo, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Y te lo pido todo sin merecerlo. En el bendito y precioso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.